El fenómeno que acabamos de ver, nosotros lo vamos a llamar caída libre. Y esta caída libre se debe a la fuerza de gravedad existente. Entonces, por esta razón, o con un criterio más general, se asocia o se dice que un cuerpo cae debido a la gravedad. Ahora, como estamos nosotros hablando de fuerza de gravedad, tenemos que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces nosotros vamos a utilizar el parámetro de la aceleración para hablar. En el MRV, la aceleración, al momento de hacer el diagrama velocidad versus tiempo, tenemos que es una línea horizontal. Por lo tanto, me está dando la información de que la aceleración, ¿sí?, es constante. Bien, si nosotros analizamos ahora a la gravedad, ¿sí?, aquí tenemos el planeta Tierra o una representación del planeta Tierra que está alargada a los polos, en la línea equinoccial y atachada en los polos, tenemos que la gravedad en los polos es de un valor de 10,7 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente, mientras que en la parte ecuatorial es de 9,7 metros por segundo al cuadrado. Ahora, nosotros estamos trabajando con una pseudoesfera. ¿Qué quiere decir esto? Que el planeta Tierra va a ser una esfera completamente de un radio constante y nosotros vamos a manejar una gravedad promedio de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto o estas unidades de la gravedad representan a la aceleración en el MRV. Debido a esto, nosotros vamos a pasarnos a vectores donde la gravedad es una cantidad vectorial en la cual tiene un valor de menos 9,81 J metros sobre segundo al cuadrado. Esto es debido a que la gravedad siempre apunta hacia abajo. Ahora, para nuestros ejercicios que vamos a desarrollar, nosotros vamos a asumir un valor de gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí?, como un valor fijo. Como fórmulas entre el MRU y la caída libre tenemos la siguiente asociación, ya que estamos hablando de un mismo movimiento, debido a que la variación de la velocidad, ¿sí?, en este caso es generada por una gravedad, es un valor constante, ¿sí?, quiere decir que mi velocidad va a ir cambiando en ese valor. Por lo tanto, aquí yo tengo en estos de color verde las fórmulas que se aplican al MRU-V. Entonces, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Mientras que en la caída libre, el término de la aceleración ha cambiado por el de gravedad. Ahora, en el MRV tengo distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, donde la distancia ha cambiado por el valor de y, que viene a ser la altura o distancia en el eje y. Para 2 veces la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, estos términos al cuadrado. Para la caída libre vamos a tener que 2 veces la gravedad por la distancia en el eje y va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y por último, la relación de la velocidad media simplemente ha cambiado el parámetro de la distancia por el de la altura o distancia en el eje y. Entonces miren, en caída libre nosotros tenemos, ¿sí?, 2 movimientos prácticamente. ¿Por qué digo esto? Si ustedes aprecian en la fórmula de caída libre, yo tengo un parámetro más y un parámetro menos cuando está asociado a la gravedad. Se habla aquí de una caída libre cuando el movimiento es hacia abajo y de un lanzamiento vertical cuando el movimiento es hacia arriba. De manera general se tiene que la gravedad cuando es caída abajo viene a ser positiva y cuando es lanzamiento vertical es de un valor negativo. Esta imagen nos va a ayudar a ver perfectamente esta diferencia. Cuando el tiro dice aquí que es vertical hacia abajo, que en realidad viene a ser
nuestra caída libre, entonces nosotros vamos a tener los siguientes parámetros. Miren, yo voy a tener aquí mi sistema de referencia, ¿sí? Es este triángulo de color verde, es mi sistema de referencia. Cuando se habla de una caída libre, la velocidad inicial, ¿sí?, con la que va a empezar a caer el cuerpo es 0. ¿Por qué? Porque nosotros literalmente estamos solamente dejando caer el cuerpo. Ahora, obviamente al finalizar nuestro movimiento va a tener una velocidad final que va a ser diferente de 0. ¿Qué puedo apreciar más con esto? Que va a estar a favor de la gravedad. Si mi movimiento, cuando un cuerpo cae, el cuerpo va a estar a favor de la gravedad. Por lo tanto, yo puedo establecer un parámetro positivo. Ahora, ¿qué viene a ser Y? Desde mi eje de referencia, miren, yo voy a tener un valor de A o un punto A, un valor de B y un valor de C. Si yo calculo, o mejor dicho, si yo establezco, este sería un valor de YA, luego tendría un valor de YB, que vendría a ser desde acá, y por último, si yo establezco un valor hasta el punto C, vendría a ser YC. Vengo a determinar que YC es mayor a YB y que YB es mayor a YA. ¿Sí? Todo esto en una fracción de tiempo t. Ahora, cuando estamos hablando de un lanzamiento vertical o tiro vertical, yo tengo que hacer referencia a dos cuestiones. La primera, aquí ya voy a encontrar mi sistema de referencia, en este caso es de donde mi cuerpo va a ser lanzado. Si yo sostengo un cuerpo en mi mano, al no aplicarle una fuerza a mi cuerpo va a permanecer en esa posición. Entonces, para que mi cuerpo pueda subir, yo debo aplicarle una velocidad inicial, que en este caso tiene que ser obligatoriamente diferente de 0. Ahora, mi cuerpo va a alcanzar una altura. Esa altura, ¿sí?, se la va a conocer como altura máxima. Y eso ocurre cuando la velocidad de mi cuerpo llega a 0. ¿Sí? Si yo tomo una velocidad, ¿sí?, esa velocidad va a ir disminuyendo, ¿sí? Por lo tanto, miren, mi cuerpo se mueve en sentido contrario a la gravedad. De esta manera, ¿sí?, mi movimiento va a tener una gravedad negativa. ¿Por qué? Porque de una velocidad mayor tiene que llegar a una velocidad 0. Ahora, en la segunda parte de mi tiro vertical, mi cuerpo va a empezar a caer, por lo que este cuerpo se mueve en la dirección de la gravedad o sentido de la gravedad, haciendo que ésta sea positiva. Una información adicional, ¿no?, es aquí el uso del tiempo. Miren, yo voy a tener este parámetro. Desde que mi pelota es lanzada va a recorrer, se va a elevar todo lo que yo estoy trazando de amarillo hasta que su velocidad es 0, y yo le voy a poner un tiempo de subida. Después de eso mi cuerpo va a ir bajando toda esta distancia a lo que yo le voy a llamar tiempo de bajada. Y resulta que en el límite de referencia el tiempo de subida va a ser igual
al tiempo de bajada. Obviamente que si yo dejo que continúe la caída y quiero que mi cuerpo llegue al suelo, yo voy a tener un tiempo adicional, ¿no? Que yo le puedo poner un tiempo de bajada 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo un tiempo total de recorrido que va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada hasta el mismo nivel más un tiempo de bajada 2.